Juan Carlos y te invito a que te quedes conmigo en esta hora en tu programa Audacity. Este es un programa donde aprenderás sobre la oración. Muy buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Juan Carlos Tejada y este es su programa Audacity. Feliz año nuevo. Este es mi primer programa del año. He estado enfermo durante estos días. La verdad, las alergias me han matado. Yo he vivido aquí en San Antonio por 11 años y es primera vez que experimento esto de las alergias. Yo cuando me enfermo de la gripa, pues eso me tumba, eso me lleva a la cama y estoy ahí en la cama por una semana. Y es muy interesante porque siempre me ha pasado, siempre me he enfermado de la gripa en la semana de mi cumpleaños. Usualmente en la semana de cumpleaños, que es septiembre, para que lo noten, que lo tengan en cuenta, el 25 de septiembre, pues yo siempre lo tomo de vacaciones, pero siempre, en mi experiencia, en tiempo que he estado aquí en San Antonio, en mis 11 años, me he enfermado. Entonces he tomado esa semana como para enfermarme. Entonces, pero este año no me enfermé. Este año, pues, tomé esa vacación, no me enfermé, estuve bien. Pero, bueno, me enfermé al final del año con esas cuestiones de las alergias. Pues bienvenidos a todos aquellos que están conectados por medio de Facebook en la página de Virgen de Guadalupe Catholic Media. Esta es la radio de 1380, Virgen de Guadalupe Radio. Todos aquellos que están conectando pueden bajar también la aplicación que es gratis en Apple Store y en Google Play. Entonces lo pueden bajar, es gratis, lo pueden conectar. Todos aquellos que se les hace muy difícil para conectarse con la señal de aire, pues lo pueden hacer muy fácilmente bajando la aplicación de Virgen Guadalupe Radio. Entonces, la imagen es muy parecida a la imagen que ustedes pueden ver en Facebook. Entonces, para que no se puedan confundir, hay muchas aplicaciones que son similares, pero tengan muy en cuenta que la radio se llama Virgen de Guadalupe Radio. Así tienen que decir, o VGR, para que me puedan escuchar mejor. Y bueno, no solamente a mí, sino los programas que también la radio ofrece para que ustedes puedan crecer en espiritualidad, en conocimiento de la fe cristiana, católica, y también para mantenerse informados con los acontecimientos de la vida diaria y la vida de la vida cristiana. Pues todos aquellos que han sido fieles durante esta semana, he mandado algunas grabaciones sobre un libro muy interesante del arzobispo Luis María Martínez. El libro se llama El Espíritu Santo y la Oración. Vamos apenas en la tercera parte, en la tercera parte del libro. Apenas estudiando, leyendo. La verdad que el arzobispo es un gran conocedor, es muy conocido y en toda Latinoamérica en sus conocimientos del Espíritu Santo. Es uno aquí en América Latina que ha escrito más sobre el Espíritu Santo. Y pues este fue un programa sobre la oración y creo que es muy importante que sepamos sobre este arzobispo, Luis María Martínez, que en su escrito El Espíritu Santo y la Oración. Antes de iniciar nuestro programa, pues pongámonos en la presencia del Señor. Yo sé que algunos pues están ya alistándose para irse a comer, otros cerrando a lo mejor el día, la mañana, ya para regresar a sus casas. Ahora es viernes, gracias a Dios, para cerrar la semana. Pues démosle gracias al Señor por esas bendiciones que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta semana, por este año que tú nos concedes vivir. Te pedimos, Señor, que escuchas nuestras metas que tenemos presentes para este año.
Son muchas las que tenemos y esperamos sentir más tu presencia en nuestras vidas. Señor, sabemos que tú estás siempre con nosotros, pero nuestra fe se hace tan débil y tan chiquita y te queremos pedir que siempre la aumentes. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que hagamos tu santa voluntad. Gracias, Señor, por tus bendiciones y perdóname, Señor, por mis iniquidades, por mis debilidades y ayúdame, Señor, a ser más grande. Ayúdame, Señor, a crecer en fidelidad a ti. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos a todos aquellos que apenas se están conectando a su programa Audacity. Este fin de semana será un fin de semana importante. Por primera vez vamos a celebrar el Domingo de la Palabra de Dios. Recuerden que el pasado 30 de septiembre el Papa Francisco publica su motu propio. Motu propio significa literalmente desde su propia iniciativa. Entonces, a través de la historia, muchos papas han promulgado esos motu propios. Significa a través desde su propia iniciativa. Pero esta vez el Papa Francisco, celebrando los 1600 años de San Jerónimo, recordamos que San Jerónimo que tradujo las Sagradas Escrituras al latín, ha promulgado esta fiesta que va a suceder siempre el tercer domingo del tiempo ordinario. Recordemos que estamos ahorita en el segundo domingo, este domingo 26 de enero de 2020. Vamos a estar celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario, la celebración de la palabra de Dios, domingo de la palabra de Dios. Entonces, el día 17 de enero, de acuerdo con la noticia del Vaticano, hubo una conferencia de prensa de la Santa Sede para presentar el Domingo de la Palabra de Dios, a celebrarse este domingo que viene. Es una noticia de Renato Martínez de la Ciudad del Vaticano. Dice, el Domingo de la Palabra de Dios puede ser esa capacidad del pueblo de comprender la Sagrada Escritura, porque no es solo un libro, es una palabra, es algo vivo, es algo que toca nuestra vida. Y por eso en la liturgia, en todo lo que expresa la vida de la comunidad cristiana, la palabra de Dios es un momento de unidad, es un momento en el cual damos la fuerza necesaria para la evangelización. Lo dijo Monseñor Rino Fisichella. Monseñor Rino Fisichella es el presidente del Consejo Pontificio de la Promoción de la Nueva Evangelización. Entonces, preparémonos para este fin de semana. Es el domingo de la palabra de Dios, el domingo de la celebración de la palabra de Dios. Y qué bueno, ¿no? Y las intenciones de esta celebración es por la unidad de los cristianos, la unidad entre los judíos y cristianos, para dar honor y gloria a la palabra de Dios. Es el primer domingo de la palabra de Dios que se va a hacer el 26 de enero. En su intervención, el presidente del Consejo de Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización dijo que el Domingo de la Palabra de Dios es una iniciativa del Papa Francisco. Eso es lo que le decía anteriormente, ¿no? Es el motu propio del Papa Francisco. Es una iniciativa de él. Confía a toda la Iglesia para que la comunidad cristiana se centre en el gran valor que la Palabra de Dios ocupa en su existencia cotidiana. Eso, el motu propio tiene un nombre. Todos los motu propios tienen su nombre. Y este motu propio se llama Aperuit Illis. Aperuit Illis. Aperuit es una palabra que una acción, es un verbo. Es un verbo que significa abrir. Illis es un pronombre que refiere a esa acción, a ellos. Entonces, literalmente, aperuit illis significa se les abrió, algo se les abrió a ellos. Pero tiene referencia al pasaje de San Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 33, al 13 al 35, donde habla sobre la aparición de Jesús a los discípulos de Maús.
se les abrió el entendimiento cuando Jesús está partiendo el pan. Bueno, recordemos que en el pasaje Jesús camina con los discípulos. Los discípulos van hacia Emaús después de Jerusalén y están conversando sobre lo que sucedió en Jerusalén. Entonces están decepcionados porque no vieron al Señor resucitar. Van platicando y se encuentra con una persona misteriosa, y va caminando con estos dos discípulos. Y esta persona misteriosa les comienza a explicar las Escrituras, lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que pasó con Jesús, lo que apenas acaba de suceder con nuestro Señor. Entonces, la noche se cae, se quedan en un lugar y el Señor es quien parte el pan. Cuando reconocieron al Señor desaparece y dice la palabra de Dios y se les abrió el entendimiento. Entonces, hay en la plegaria eucarística, cuando celebramos la misa, en la plegaria de las plegarias especiales, nosotros rezamos que nuestro Señor Jesús es quien explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Entonces Jesús es el rabí, es el rabino. Jesús es el maestro, Jesús es el que nos enseña las Sagradas Escrituras, Jesús es el que camina con nosotros. Es cierto, las apariciones de Jesús en el discípulo de Emaús, el camino hacia Emaús, es nuestra jornada también. La vida pues nos hace dudar de las situaciones. Y necesitamos a Jesús quien camina con nosotros. Es quien nos explica las Escrituras. Es quien que nos parte a nosotros el pan. Es la celebración de la Santa Misa, mis hermanos y mis hermanas, donde caminamos con Jesús al principio. Caminamos con Jesús, escuchamos las Sagradas Escrituras. Y ya luego nos sentamos para que el Señor nos explique las Sagradas Escrituras. Por eso el sacerdote tiene que estar muy inspirado, tiene que confiar mucho en el Espíritu Santo, tiene que preparar, tiene que orar con las Sagradas Escrituras para deliberar un buen mensaje dado por el Señor, inspirado por el Señor. Entonces, tenemos que orar, mis hermanos y mis hermanas, por nuestros mensajeros de la palabra de Dios, nuestros sacerdotes, para que siempre estén inspirados con la palabra de Dios. Entonces, esta es una iniciativa, mis hermanos y mis hermanas, del Papa Francisco para celebrar todos juntos, por primera vez, el Domingo de la Palabra de Dios. Y bueno, hay diversas iniciativas pastorales en el mundo. Asimismo, Monseñor Fisichella recordó que al concluir el Jubileo de la Misericordia en la Carta Apostólica Misericordia et Misera, el Santo Padre ya había hecho una alusión a esta celebración. De hecho, tras el Concilio Vaticano II, con la Dei Verbum y el Sínodo sobre la Palabra de Dios en 2008, con la exhortación apostólica Verbum Domini, se han llevado a cabo muchas iniciativas pastorales diferentes en el mundo, con el fin de poner en el centro el conocimiento, la difusión, la reflexión y el estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso el Papa ha querido responder a las numerosas peticiones del pueblo de Dios para que en toda la Iglesia se pueda celebrar con un mismo propósito el Domingo de la Palabra de Dios. Este Domingo de la Palabra de Dios es, por tanto, afirmó Monseñor Fisichella, una iniciativa pastoral de la nueva evangelización, con el fin de reavivar la responsabilidad que los creyentes tienen en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la Sagrada Escritura, y en mantenerla viva mediante un trabajo de transmisión y comprensión permanente capaz de dar sentido a la vida de la Iglesia en las diversas condiciones en las que se encuentra. La palabra de Dios es viva. Eso es lo que establece el documento apostólico, documento del Vaticano II, Dei Verbum, que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no es una palabra muerta, es una palabra que es viva y eficaz y que da sentido a las experiencias de la vida humana. La palabra de Dios se adecúa a nuestras realidades porque es viva, y cuando es viva se mueve. Eso lo que yo recuerdo que les hice un comentario, ¿no? Algo que me pasó a mí en México de un maestro de filosofía que nos platica, ¿no? Bueno, que nos hace la pregunta y se nos hizo muy difícil de responderla porque nosotros teníamos en nuestra mente cuestiones académicas y a veces nosotros al momento de hablar, pues cuando
queremos encontrar palabras, a veces nosotros nos hacemos bolas también. Entonces, y él nos quería ayudar de ser más sencillos en ese aspecto. Entonces nos hace la gran pregunta, ¿no? Que, ¿cómo sabemos que un gato está vivo? ¿Cómo sabemos que un gato está vivo? ¿No? Pues tiene un ser, ¿no? Un ser dado por Dios, tiene un alma que por eso sabemos que está vivo. No, entonces no dimos con la respuesta. Porque se mueve, decía era un padre italiano. ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? El gato se mueve. Entonces sabemos que el gato está vivo porque se mueve. Hay un movimiento interno. Entonces, y ese movimiento lo vemos en la realidad, ¿no? ¿Cómo sabemos que un árbol está vivo? Porque va creciendo. ¿Cómo sabemos que un animal está vivo? Porque camina, porque se mueve. ¿Cómo sabemos que todos los seres vivos, bueno, todos los seres están vivos? Porque hay un movimiento interno. Entonces, y es el alma, ¿no? Que los mantiene vivos. Entonces, la palabra de Dios es viva. Hay movimiento. La palabra de Dios nos mueve en nuestros corazones y nos hace actuar. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, me imagino que muchas parroquias de ustedes van a tener algunas actividades. Recordemos que el Papa nos invita a la reflexión de la palabra de Dios, a la difusión de la palabra de Dios y también a conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace libres. La palabra de Dios nos hace más fieles. La palabra de Dios nos hace conocemos más a nuestro Maestro, conocemos más a nuestro Padre que nos ha creado. Entonces, celebremos todos juntos este domingo de la palabra de Dios que el Papa Francisco nos invita. En cuanto a mí, en mi parroquia, pues voy a tener la bendición de las Sagradas Escrituras, de las Biblias. Entonces, a las familias les he pedido que lleven una Biblia. Entonces, esa Biblia se va a ser bendecida, pero algo que nos decía el Papa Francisco, esto no solamente es una mera celebración, que va a ser una sola vez y ya. No, es algo que sea permanente, que nuestro estudio de la palabra de Dios sea permanente, que la difusión de la palabra de Dios sea permanente, que hablemos sobre la palabra de Dios, que conozcamos la palabra de Dios. Es como decía San Jerónimo, ¿no? La palabra de Dios son cartas de amor hacia nosotros. Recordemos cuando estábamos nosotros de novios, ¿no? Andábamos de novios y cuando nos hacíamos esas cartas, me imagino que ahora pues es el email. Mandamos emails o son mensajitos, ¿no? Que eso, esos mensajitos no solamente son mensajitos, sino que hay un sentimiento detrás que comunica, ¿no? Cuando nos dice el ser amado, buenos días, espero que tengas un bonito día. No solamente son palabras, sino que un sentimiento detrás. Entonces así nos habla el Señor por medio de su palabra. Hay un amor intenso, amor eterno detrás de esa palabra, porque es una palabra viva. Entonces son cartas de amor hacia nosotros los seres humanos que necesitamos mucho amor de nuestro Señor. Entonces vamos a ir a una pausa, mis hermanos, mis hermanas, luego volvemos con más. Este es su programa Audacity. I'm alive, I'm alive, I'm alive in Him. I'm alive, I'm alive, I'm alive in Him. Enseguida regresamos. Llámame al 88 88 80 85 63. No te separes. Pues estamos estrenando este año 2020. Año 2020. Estamos muy felices que continuamos con ustedes, con nuestras misiones aquí en la familia Virgen de Guadalupe Radio, pues ya muy emocionados, organizando con todas las ganas, con todo el entusiasmo, nuestro próximo Congreso de Mujeres de Fe y Hombres de Fe, como la preparación de esta Santa Cuaresma de este presente año. Será el 14 de marzo, sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sigue en sintonía de Virgen de Guadalupe para más detalles. El invitado especial de honor que tenemos va a ser nuevamente con nosotros desde Colombia el padre Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Y si compras tu boleto en preventa, pues te llevarás un dije de la corona de espinas de nuestro Señor. Así que comunícate 830-388-3009.
¿Estás planeando cualquier tipo de evento o fiesta? Tenemos el lugar perfecto para ti, con capacidad para 30 a 35 personas. Mayores informes, comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210-286-3312. Gracias y que Dios te bendiga. I'm alive, I'm alive, I'm alive in him. I'm alive, I'm alive, I'm alive in him. Enseguida regresamos. Llámame al 88 88 80 85 63. No te separes. I'm alive, I'm alive, I'm alive in him. Hola, estamos nuevamente aquí en su programa Audacity. Y bienvenidos a todos aquellos que apenas se están conectando en nuestra cabina por medio de Facebook. Y también pueden llamar a nuestra cabina también para sus comentarios. Recordemos que estamos hablando sobre el Espíritu Santo y la oración. Sobre un libro que el arzobispo Luis María Martínez escribió, El Espíritu Santo y la oración. Entonces, pero quiero hacer un pequeño resumen, ¿no?, de lo que hemos escuchado, de lo que ustedes han escuchado y hemos leído sobre los últimos programas pasados sobre el Espíritu Santo y la oración. Entonces, el arzobispo, pues en su primera parte, ¿no?, la naturaleza de la oración, habla, el primer tema, pues la vida espiritual es luz. En su libro, bueno, recordemos que este es un resumen, voy a hacer un resumen de lo que hemos leído. Entonces, el arzobispo comienza a hablar sobre la imagen, ¿no?, que cuando nosotros vamos a un templo, una catedral, vemos eso todo hermoso. Hay muchas cositas sencillas, pero todo lo vemos en orden. Belleza, vemos un orden, vemos luz, vemos también momentos de oscuridad. Todas las cosas sencillas que vemos hace toda la catedral, ¿no? Cada bolita que nosotros vemos ahí por las paredes, la decoración de las puertas, la decoración de las bancas, cada cosita sencilla que nosotros vemos en la catedral es parte de un todo, y eso lo hace muy armónico, muy bello, muy tranquilo. Entonces, donde encontramos paz en medio de ese orden que nosotros vemos en las catedrales, ¿no? Y así es parte de nuestra espiritualidad. Cuando nosotros crecemos en la oración, cuando nosotros vamos conociendo nuestro corazón, nos volvemos así. Hay una belleza, pero esa belleza no viene de nosotros, sino que una belleza que viene de Dios, esa belleza que es eterna. Y habla acerca sobre la luz también. La luz es una luz que la comunica Dios. Es como el sol, ¿no? El sol. Recordemos lo que pasa con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, pues se escondieron, ¿no?, porque les daba vergüenza lo del pecado. Entonces, lo que nos hace la oración es exponernos a la luz. Nosotros, cada vez que vamos a la oración, nos exponemos a la luz. Y brillamos cuando nos exponemos a la luz. Cuando nos exponemos al sol, nosotros brillamos. Y no es nuestra luz personal, sino que es la luz de Cristo. Cuando nos exponemos, cuando nos acercamos a Él, por eso nosotros brillamos. Entonces, imaginémonos. Bueno, recordemos que al principio les decía que la oración es una elevación del alma hacia Dios. Es el alma que se eleva al Señor. Todo nuestro ser se eleva al Señor. Entonces, cuando nos disponemos en ese encuentro con el Señor nos ilumina. Sí, pues cuando salimos, es que en la oscuridad no vemos nada. En la oscuridad no vemos, no sé dónde están mis hermanos, dónde están mis hermanas en la oscuridad. Yo les tengo que gritar para seguirle su voz. Digo, ¿dónde está Laura? Laura, ¿estás allí? Laura me dice, aquí estoy. Entonces ya veo, aquí está.
Pero si no hablamos, pues yo no sé dónde está Laura en medio de la oscuridad. Ahora, cuando hay luz, se hace más sencillo. Ahí veo, Laura está enfrente de mí. Entonces, y porque nos exponemos a la luz. Entonces, y esa luz no es nuestra, sino que es la luz de Dios. ¿Qué pasa cuando nos exponemos más a la luz? Cuando estamos más cerca de la luz, brillamos más. Brillamos más. Y por eso les daba un ejemplo, ¿no? De esas personas que uno quiere estar con ellas, que quieren estar cerca de ellas, porque nos comunica algo, nos da esa paz, nos comunica esa bendición, ¿no? Pero no es la personalidad, sino que es Dios quien brilla sobre estas personas. Pero eso es parte de la oración. En la oración nosotros nos exponemos a la luz. Y bueno, y siguiendo con lo que nos dice, ¿no? el arzobispo Luis María Martínez, cuando habla acerca de para la contemplación del sol. Para ver el sol, pues se necesita aparatos muy eficientes, aparatos pues, llenos de mucha tecnología, ¿no? Para ver el sol. Vemos la imagen del águila. Dicen que el ojo del águila es capaz de ver el sol, de verlo. Entonces, y eso nos transforma a nosotros a ser capaz de ver el sol, ser capaz de esa iluminación tan grande. Y recordemos la bienaventuranza, ¿no? Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, y es ese proceso, ¿no? Donde vamos creciendo para purificar nuestro corazón y así ser capaz de ver a Dios, de ver esa luz que nos ilumina. Pero el punto es, mis hermanos, mis hermanas, que tenemos que exponernos a la luz. No tenemos que estar escondidos. Entonces la oración nos enseña a eso. La oración nos enseña a exponernos a la luz, a salir de la luz, no estar escondidos. El pecado, recordemos que nos mantiene escondidos, porque al exponerme a la luz me va a dar vergüenza. Y pues el pecado nos intimida. Bueno, esta semana pues hemos escuchado, en la misa diaria, todos aquellos que han ido, bueno, especialmente en la misa de ayer, pues a David lo quería matar, Saúl lo quería matar, porque, bueno, la envidia ha crecido en Saúl y lo va a matar, lo quiere matar. Entonces, pero el mal nos intimida, Por eso en el Salmo nosotros predicamos que en Dios confiamos y no temeremos. Cuando nosotros tenemos miedo, no hay discernimiento, porque ya estamos aceptando la derrota, ya estamos aceptando lo que va a pasar. Entonces, eso es lo que nos hace sentir el miedo. El miedo nos intimida y nos hace sentir ya derrotados. Entonces, siempre el Señor nos invita, ¿no? a no tener miedo y a seguir adelante. Confiemos en el Señor. En Dios confiamos y no temeremos. Y seguir adelante. Podemos ver las situaciones tan difíciles, pero el problema es que cuando nosotros tenemos miedo, ya estamos aceptando la derrota. Ya estamos aceptando que lo malo va a pasar, ¿no? Bueno, el mal existe y es fuerte. Pero mis hermanos, mis hermanas, nuestro Dios, nuestro Creador, es más fuerte. Entonces, en Dios confiamos y no tememos. Entonces, hay que exponernos a la luz. En la oración nosotros nos exponemos a la luz, al sol que no quema, al sol que nos da vida, al sol que nos da la paz. Y ese sol es nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la luz, nosotros brillamos, pero no es nuestra luz, es la luz de Dios. También recordemos que la vida espiritual es amor, ¿no? Cuando nosotros oramos es parte del amor. Y el amor, pues decía el arzobispo Luis María Martínez, es un trato con el otro para encontrar amor. Entonces, pues así también la analogía, ¿no? Que cuando nosotros encontramos amor en una persona, experimentamos amor en una persona, es porque hay un trato. La vemos, platicamos,
tocamos, sentimos que está cerca de nosotros. Cuando está ese trato, el amor va creciendo. Pero ¿qué pasa cuando no hay un trato? Pues quedamos en nivel de conocido o desconocidos. Entonces, el trato es muy importante. El trato para crecer en el amor es muy importante. Entonces, tenemos que tratar a Dios. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que tener ese trato con Él para que ese amor vaya creciendo. Que Él es mi Padre. Él es mi Padre. Yo soy su hijo. Yo soy su hija. Y recordarnos cada día, ¿no? Recordarnos cada día que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos sus hijas, y Él camina con nosotros. Tener ese trato muy especial con Él. Al tener ese trato con el Señor, pues ese amor va creciendo. Entonces, el trato es muy importante. Al no tratar a la persona o no tratar a Dios, pues ¿cómo va a crecer ese Dios, ¿no? Y por eso es el gran problema de muchos que piensan que Dios es como los bomberos, ¿no? Que Él está ahí cuando nosotros estamos en peligros, ¿no? Ahí lo buscamos. Entonces, pero el Señor siempre está ahí, el Señor siempre está caminando con nosotros, el Señor... actuamos de esa manera porque nos hemos descuidado de nuestra vida espiritual y nos hemos enfocado más en los sentidos, ¿no? Hemos enfocado más en las cosas físicas. Porque en las físicas, pues, vemos las cosas, ¿no? Las tocamos las cosas y sentimos el sabor de unos buenos tacos, ¿no? Y cuando tenemos hambre nos recordamos de esos tacos que nos fascinaron mucho y vamos allá. Pero ¿qué pasa cuando nuestros tacos no están cerca, ¿no? Ahí existe un anhelo. Entonces buscamos para cubrir ese gusto en otras taquerías y sabemos que no es lo mismo. Entonces siempre añoramos a ese taco, pero porque hubo un trato con ese taco. Por ejemplo, yo soy de un pueblito, allá en El Salvador. Yo soy de 17. Es un poquito grande. Pero bueno, vivo en el centro y me gustan unas pupusas muy especiales. Entonces, la comida especial en El Salvador son las pupusas. Es la comida del pobre y del rico. Entonces, y yo puedo comer, puedo hacer mis 3 tiempos con puras pupusas y hacer mis snacks con puras pupusas. Entonces, a mí me gustan mucho las de chicharrón o las de puerco con queso. Chicharrón con queso. Ya, entonces yo extraño esas pupusas. Entonces he querido como recuperar esa memoria, ¿no? Ese gusto, esas pupusas, tratando otras pupusas. Pero no es lo mismo porque he tenido ese trato con ese alimento, con esas pupusas, con ese platillo, ¿no? Entonces sí, me añoro. Entonces, y así pasa, ¿no? Así pasa en nuestra vida espiritual. Ya, hay un programa muy interesante que, bueno, lo vi, no recuerdo. Yo no veo televisión. Tengo televisión en mi casa, en mi residencia, sí, hay televisión, pero yo no veo televisión. Pero una vez vi un programa donde se intercambiaban los esposos, ¿no? Por un mes, o por 6 meses, o por un año, no recuerdo. Entonces, el esposo iba con diferente familia y la esposa iba con otra familia. Entonces, vivían allí, ¿no? Entonces... muy interesante porque el esposo no conectaba con la familia porque no era de él, o la esposa no conectaba con la familia porque no era de ella. Añoraba el trato pasado con su verdadera familia. Entonces ya con el tiempo los esposos regresaron a sus familias, pero con ese valor con más amor porque los extrañaban, supuestamente, ¿no? Por supuesto que se extrañaban. Y así pasa, ¿no? Ese trato. Todos aquellos que han vivido en un retiro espiritual y se han encontrado con el Señor vivo, ¿no? Y hemos experimentado la misericordia de Dios. A veces, después de un tiempo, nosotros queremos tener otra vez esa experiencia. Entonces pensamos que otro retiro nos va a ser igual, pero no. La primera experiencia es única. Entonces, por eso tenemos que crecer ese trato con el Señor, ese trato. Tenemos un comentario de Ana Lilia Almanza. Saludos al Padre Juan Carlos. Que Dios te siga dando sabiduría para seguir guiándonos. Muchísimas gracias, Anita. Dios te bendiga. Saludos a todos aquellos que
que se están conectando a nuestro programa Audacity. Y estamos hablando sobre el Espíritu Santo y la oración, especialmente conversando sobre un tema, de un libro del arzobispo Luis María Martínez. Entonces, pueden llamar a nuestra cabina. ¿Cuál es el número? Entonces, aquí lo vamos a poner. No, aquí me hace falta. Aquí me hace falta algo, por eso no me sentía. Sí. Entonces, puede llamar a la cabina al 88 88 80 85 63. 88 88 80 85 63 para que nos pueda dar sus comentarios sobre el tema que estamos hablando, a todos aquellos que están con nosotros en este programa Audacity. Y bueno, seguimos con el resumen de este libro, de los que le leí, de todos aquellos que siguieron la serie de las grabaciones que yo envié, que estuvieron también al pendiente. Y bueno, pues es eso, ¿no? Que también la oración y la fe es una elevación de nuestras almas a Dios. Orar es acercarnos a Dios, es ponernos en contacto con Él. Se le llama elevación porque Dios habita en las alturas y para acercarnos a Él necesitamos elevarnos. Y a la manera que se dice que bajamos, que descendemos cuando ponemos nuestro corazón en cosas viles. Así cuando nuestro espíritu y nuestro corazón se ponen en comunicación con Dios, decimos que nos elevamos. Por lo tanto, la oración, una elevación de nuestra alma a Dios. Esta elevación tiene por principio la caridad, el amor, tiene por alimento la luz. Es un trato con Dios semejante al trato que tenemos los unos con los otros, con la inmensa diferencia que existe entre nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. Un sacerdote también decía que el trato que nosotros hacemos aquí, en este mundo, es el trato que también vamos a tener en el cielo. Es el Padre Lacordaire. El Padre Lacordaire, pues cuando se refiere el amor, ¿no? Por eso tenemos que tratar muy bien a nuestros hermanos, nuestras hermanas. Cada vez, yo sé que para muchos de nosotros católicos, el consejo, ¿no? Que debemos de portarnos bien, a veces pensamos que es un disco rayado. Tienes que portarte bien. Si no, tenemos que portarnos bien. Tenemos que tratar al otro muy, muy, muy bien, porque es parte del amor, es parte de crecer, ¿no? Entonces, hay unas expresiones que dicen, Padre, yo no odio esta persona. Lo que pasa es que no la quiero. Entonces, pero yo no la odio. Yo no deseo el mal, pero no me agrada esta persona. Entonces, pues, mi hermano, mi hermana, pues ya sabes, ¿no? La clave del amor es el trato. Hay que comenzarlo a tratar. Les voy a poner un testimonio, voy a dar un testimonio. Eso me pasó en el seminario. Yo, en realidad, yo me considero que soy una persona que soy muy capaz de entablar o tener una amistad con cualquier tipo de personalidad. Entonces, yo me considero así. Y siempre lo he creído, desde pequeño, desde mi juventud, de mi juventud, siempre lo he creído que soy una persona muy fácil para tratar. O sea, yo soy una persona muy fácil de aceptar cualquier tipo de personalidad. Pero cuando entré al seminario, encontré esa persona que no me gustaba, una persona que no me agradaba. Entonces, y no me gustó, ese sentimiento no me gustó. Entonces no me gustaba cuando él hablaba, no me gustaba cuando él parecía, no me gustaba verlo ni verlo. Entonces, pero yo reflexionaba, ¿por qué? ¿Por qué siento así? ¿Por qué ¿Por qué esto me está afectando mucho? Yo si todo el tiempo he sido una persona que acepta cualquier tipo de personas y cualquier tipo de personalidad. Entonces, ¿qué pasa en mi corazón? ¿Por qué pasa esto? Y ahora que estoy en el seminario, que se supone que las cosas son más espirituales, más bonitas, me encuentro con esta persona. Entonces, yo decidí, bueno, yo tengo un ángel de la guarda. Para quererlo, Dios me llama a amar a todos, ¿no? Para quererlo, pues tengo que tratarlo de alguna manera. Entonces yo
le puse el nombre a mi ángel de la guarda, el nombre de esa persona. Entonces, y se me creció un gran conflicto, ¿no? En mi corazón, que bueno, cuando fui tratando a mi ángel de la guarda, sí, con el nombre de esta persona, fue creciendo un cariño, una amistad en esta persona, pero es el trato, la clave es el trato. Cuando no nos cae bien una persona, pues a todos nos pasa, ¿no? A mí me pasó, yo pensaba que a mí no me lo pasaba. Yo siento que a todos nos pasa, que encontramos personas que, difícil personalidad de aceptarla. Entonces, pero si nosotros comenzamos a tratar con esta persona, pues algo positivo sale. Entonces, yo no veo que haya condenado a mi ángel de la guarda poniendo el nombre de esta persona. Y bueno, ese sacerdote, ahora es sacerdote. Pues una pregunta sin comentarios. No, sí, nos trataba muy bien a todos, pero no solamente me pasaba a mí, bueno, supe de otras personas también que sentían lo mismo, pero, o sea, no quiero decir que lo que sentía por él, o sea, que esa distancia que quería permanecer, pues era muy distinta a los otros. No sé qué había pasado, pero en mi caso, pues solamente con verlo, nomás, no, pero ya, prueba superada, gracias a Dios. Y bueno, con el tiempo, pues uno se encuentra personas así, ¿no? Que es muy difícil de tratar. Pero cuando uno decide en tratar a esta persona con la intención de que haya amor, de que haya cariño, que haya comprensión, pues uno sobrepasa ese obstáculo, ¿no? Entonces, sí, también hay que confiar en la ayuda de Dios. Pero la clave es, mis hermanos, mis hermanas, es el trato. Si queremos amar a Dios, tenemos que tratarlo. Tenemos que tener esa sensibilidad. Pasa en la vida de los esposos, ¿no? Entonces, ¿cómo se da cuenta la esposa que el esposo ya no la quiere? Entonces ya son las quejas. Es que ya no me habla, es que le digo buenos días, es que le mando un mensaje, ya no me responde, antes me respondía, porque antes había un trato y ahora pues hay que regresar, ¿no? Hay que regresar a ese trato. Okay. Padre, buenas tardes, auditorio. Hay una pregunta que lo estoy escuchando Adrián Coronado Gómez. Dice, ¿cómo se llama y apellida su ángel de la guarda? Secreto de confesión. Eso, sí. No, mejor lo quiero decir. Mejor te lo digo en persona. Mejor te lo digo en persona. No quiero que me escuche. No, pero sí, si quieren saber cómo se llama mi ángel de la guarda, yo lo digo con mucho gusto, ¿no? Pero escríbanos, llámenos, entonces, para que nos hablen sobre su ángel de la guarda. Pero bueno, estábamos hablando del Espíritu Santo y la oración, ¿no? Que como el amor, el trato, es muy importante para crecer en el amor de Dios. Vamos a ir a un corte, mis hermanos, mis hermanas, pero no se separen de nosotros, vamos a seguir hablando. Muchas bendiciones. I'm alive, I'm alive, I'm alive in him. I'm alive, I'm alive, I'm alive in him. Enseguida regresamos. Llámame al 88 88 80 85 63. No te separes. I'm alive, I'm alive, I'm alive in him. ¿Estás planeando cualquier tipo de evento o fiesta? Tenemos el lugar perfecto para ti, con capacidad para 30 a 35 personas. Mayores informes, comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210-286-3312. Gracias y que Dios te bendiga. ¿Ha pensado cómo hacer para que su negocio prospere? ¿Qué mejor manera que anunciarse en Virgen de Guadalupe Radio?
Esto es para negocios ya establecidos o los que apenas están iniciando. No pierdas la oportunidad. Mayores informes, comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210-286-3312. Gracias y que Dios te bendiga. I'm alive, I'm alive, I'm alive in Him. I'm alive, I'm alive, I'm alive in Him. Enseguida regresamos. Llámame al 88 88 80 85 63. No te separes. Bienvenidos a todos aquellos que nos están conectando apenas aquí a nuestro programa Audacity en Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM. Pueden bajar también la aplicación, que es completamente gratis en Apple Store, en Google Play. Si están en Facebook y nos escuchan en Facebook, el logo es el mismo. Pongan Virgen de Guadalupe Radio. Entonces, pues veníamos hablando sobre lo que les leí hace algunas semanas de este libro del Espíritu Santo y la oración, Luis María Martínez. Les dije que la oración es esa luz. Cuando nos exponemos a la luz, brillamos y no es nuestra luz personal, sino que la luz de Dios que nos ilumina cuando nos exponemos a esa luz. También es amor porque es un trato. Cuando tratamos a alguien, ¿no? Nos hace ayudar a crecer en el amor. Si no tratamos a Dios, pues no vamos a crecer en amor. Si tratamos a Dios todos los días, vamos a crecer en amor a Dios. El amor Dios nos ama muchísimo porque Él trata con nosotros todos los días, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Aunque seamos tan ciegos, ¿no? Que como el trato del Señor es tan simple, es tan sencillo, que como cuando nos da la luz del sol, cuando somos capaces de ver la luz del día, sentir la brisa en la mañana, pues el Señor nos habla, ¿no? Que nosotros somos seres con vida y somos capaces de estar con nuestros seres queridos más cercanos. Entonces, Él nos ama muchísimo, su amor es eterno, porque Él siempre trata con nosotros. Ahora, nosotros estamos con Dios, tenemos que tratar al Señor, tenemos que tener esa sencillez con el Señor. Y el método muy importante con ese trato es la oración. Seguimos. También la oración nos invita a tener esperanza. Y la esperanza es precisamente es la posición de algo que no vemos, pero vamos a tener. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Y es un ejemplo que también pone Luis María Martínez. Cuando alguien nos habla acerca de una ciudad y nosotros no hemos estado en esa ciudad, pero ese testimonio nos hace que creamos que esa ciudad existe. Entonces, y el deseo de la otra persona es cómo quisiera estar en ese momento, cómo quisiera estar allí. Entonces, pero sabemos que el testimonio de esta persona, esa ciudad existe, esa ciudad es real. Hace algunos años, pues tuve la oportunidad de ir a Roma, Europa. Visitamos ciudades de Alemania, de Suiza, Italia. Entonces, yo nunca en mi vida esperaba que iba a estar allá. Yo solamente escuchaba historias de compañeros que habían ido antes. Y yo me imaginaba esos templotes que visitaban, el arte que veían, los paisajes que asombraban. Entonces, sí, las praderas hermosas, hermosísimas. A mí me encantó Suiza. Suiza es así como los calendarios. Ves el paisaje bonito, con el pasto verde, las florecitas, el tren pasando, cruzando. Eso es lo que ellos me contaban, yo me imaginaba. Pero yo sentía en mi corazón que eso es cierto, era cierto que lo que estaban diciendo. Yo me imaginaba todas esas imágenes que ellos me decían. A pesar que yo no estuve allí, entonces, pero una conexión cuando la otra persona en su misma animación te ayuda como a imaginarte lo que puedes pasar. Entonces,
Cuando tuve la oportunidad de ir a Europa, es hermoso, es muy hermosísimo. Entonces, mi imaginación sobre estos lugares me quedó corta, me quedó muy cortita. Entonces, pero esa es la esperanza. La oración nos da esa esperanza. En las Escrituras nosotros encontramos cómo será el reino de Dios. Entonces, a lo mejor, y la oración nos hace imaginarnos lo que puede ser. Pero eso no quiere decir que no exista. Sí existe, porque el corazón lo añora. Y por eso la promesa de Jesús, ¿no? El reino de Dios, que después de la vida, después de esta vida, hay una vida eterna. Entonces, la oración nos hace crecer en esa oración, a tener esta esperanza de la vida eterna. Entonces, ya no nos da miedo morir, porque por la promesa del Señor, el Señor nos tiene preparado una casa en el reino de Dios, un cuarto muy especial. Entonces, llegamos al final, lamentablemente, de nuestro programa, pero bueno, este programa va a ser transmitido los lunes a las 5 de la tarde, pero no se pierdan cada viernes aquí en el horario de las 12 del mediodía, en su programa Audacity con el padre Juan Carlos Tejada, que es el párroco de la parroquia San Timoteo. Les voy a dar una bendición, mis hermanos, mis hermanas, y estaremos en comunicación para el próximo viernes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre. Amén. Soy el Padre Juan Carlos y este es su programa Audacity. I'm alive.